Hola, muy buenos días para todos, que el Señor les bendiga grandemente en este precioso día que el Señor nos da, una mañana que el Señor nos permite vivir para poder disfrutar de su presencia. Damos gracias a Dios porque sé que en nuestros corazones está el deseo de buscar más de Él y es lo que Él precisamente está buscando de su pueblo, un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Es lo que el Señor prácticamente está deseando de cada una de nuestras vidas. Sé que nosotros somos ese pueblo escogido por el Señor. Ya no existe lenguas, ya no existen tribus, ya no existen naciones. Ahora existe el cuerpo del Señor para buscarle con todo nuestro corazón y que lo que Él se propuso desde que nos creó se pueda cumplir y lo pueda ver reflejado en cada una de nuestras vidas. Mis amados, en este día bendecir a todas las personas que se están conectando en esta mañana, pidiéndole al Señor que cada día sea respaldándoles en absolutamente todo, que cada necesidad que pueda haber en sus corazones sea el Señor supliéndolas, sea el Señor cumpliéndolas en cada uno de ustedes. Mis hermanos, en este día invitarles a que dispongamos nuestros corazones una vez más y recibamos todo lo que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros de antemano. Yo sé que el Señor es tan especial que se preocupa por cada una de nuestras vidas y en cada mañana el Señor nos está dando ese alimento fresco para que podamos fortalecer nuestro espíritu y de la misma manera poder seguir hacia adelante. Mis amados, les bendecimos en este día y rogamos al Padre para que sea el mismo Señor obrando en cada una de nuestras familias y también que el Señor sea el que obra aún conforme a las peticiones que hay en nuestro corazón. Rogamos al Señor para que sea Él quien se manifieste en nosotros y nos lleve verdaderamente a esa adoración. Hoy les invito, mis amados hermanos, que seamos transmitiendo y compartiendo este mensaje con todos y cada uno de nuestros contactos. Sabemos que esto es necesario e importante para cada una de nuestras vidas y vamos a fortalecernos un poco más de lo que es la palabra del Señor. Amén. Bueno, mis amados, bendecimos a Lisette que se conecta con nosotros, a mi hermanita Giovanni, mi hermanita Yamilia, a mi hermanito Julio, mi hermanita Aleida y muchas más personas que están allí conectaditas, que sabemos que se alimentan a través de este tiempo devocional que el Señor trae sobre cada una de nuestras vidas. Un saludo muy especial para todos y bueno, vamos a colocar este tiempo delante de Dios para ir ganando un poco de tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por esta mañana tan especial. Bendecimos y exaltamos, Señor, tu santo nombre, pues nuestra intención, Señor, es adorarte con todo nuestro corazón. Nuestras vidas, Señor, están delante de ti, Padre amado, Señor, aún así sabiendo, precioso Rey, Señor, que a veces fallamos, Señor. Por lo que te pedimos perdón, amado Rey, Señor, en cada día, en todo momento, Señor, que haya un arrepentimiento genuino y sincero delante de ti. Hoy queremos, Señor, ser esas personas, Señor, que brotan, Señor, de su interior, olor fragante, olor de vida, olor de esperanza, olor de fe, Señor, que podamos nosotros impregnar, Señor, a todas y cada una de las personas, Señor, que necesitan más de ti, Señor. Padre, te rogamos, Señor, para que sea tu Espíritu, Señor, hoy obrando en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que seas tú hoy transmitiendo, Señor, un mensaje, Señor, de esperanza, Señor, a cada vida, y que cada vida pueda ver en ti, Padre amado, Señor, lo hermoso, precioso Dios, Señor, lo hermoso que estás dispuesto, Señor, a hacer, Señor, en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo es tan impresionante que en realidad
es todo lo que nosotros necesitamos para seguir en este peregrinaje. La obra de tu Santo Espíritu es tan hermoso, Señor, porque creemos, Señor, que grandes cosas, Señor, tú harás en nuestras vidas. Tu presencia, Señor, se ha constituido en algo fundamental, Señor, en nosotros. Yo sé que hay muchos deseos del hombre, Señor, y quizás la gran mayoría, Señor, puestas en las cosas terrenales. Pero eso para esa persona, Señor, quizás es satisfactorio. Pero hemos podido ver en ti, Señor, que eres algo, Señor, que supera todas estas cosas. Podemos ver el nombre que es sobre todo nombre, Señor, y hemos identificado a través de tu palabra que tú eres Jehová Jiret, que tú eres Jehová Rafa, que tú eres León, una serie de nombres, amado Rey, Señor, en donde podemos encontrar cierto tipo de características, pero aún así, con todos estos nombres poderosos, podemos ver una palabra que está aún por encima de todo ello, por lo que quiere decir que tu poder, Señor, es infinito, Señor, y será ese poder que se establece, Señor, a favor de tu pueblo y a favor de tu iglesia, aún, Señor, a favor de los pecadores, Señor, de los que no han llegado a ti, pero que llegarán a ti, aún a favor de los gobernadores, amado Rey, Señor, que quizás te han dejado a un lado, Señor, y no se han vuelto a leer las Escrituras, Señor, como un día lo hizo Esdras, Señor, allí con el pueblo, Señor, pero sabemos, Señor, que llegará el momento, Señor, de poder abrir, Señor, esta palabra, Señor, aún desde los gobiernos, Señor, si así es tu voluntad. Te pedimos, Señor, que la paz se establezca, Señor, sobre el mundo entero y que tu gloria, amado Rey, Señor, termine, Señor, y acabe con todo esto, Señor, que ha venido afectando, Señor, a la humanidad. Sin embargo, Señor, respetamos tu voluntad y acá estamos, amado Rey, Señor, sometidos, amado Rey, Señor, a alguien, Señor, que lo sabe todo, Señor, y que aún así sabe, Señor, que todas las cosas que pasan, Señor, pasan para bien. Por lo que te rogamos, precioso Rey, Señor, que sea tu gloria, Señor, allí, obrando, Señor, de una manera sobrenatural en cada una de nuestras vidas, pues se ha convertido en nuestro anhelo y se ha convertido en nuestro deseo el buscar, Señor, tu presencia. Ese verdaderamente es nuestro alimento, el alimento que fortalece nuestro espíritu y a la vez el cuerpo, a la vez la mente, Señor, porque trae ánimo, Señor, a nuestros corazones, Señor, y podemos levantarnos cada día, poner nuestra mirada en ti y poder decir gracias, porque hoy puedo contemplar, Señor, tu presencia, hoy puedo contemplar, Señor, tus obras, hoy puedo contemplar, Señor, tus maravillas, hoy puedo contemplar, amado Rey, Señor, todo lo grande y maravilloso que eres tú, esa creación preciosa, Señor, que nos dio lugar, amado Rey, de poder estar, amado Jesús, Señor, y poder disfrutar, Señor, de todo lo que tú has creado, Señor. Yo creo que aunque el corazón del hombre se haya desviado, los que entendemos, amado Rey, Señor, y vemos cómo cada día provees para nuestras vidas, es suficiente, Señor, porque sabemos que tú no nos dejarás en vergüenza, Señor, y nos dejarás morir. Hoy estamos aquí, Señor, levantando nuestras manos, Señor, creyendo, Señor, que tú eres omnisciente, omnipotente, Señor, y omnipresente, que tú estás en todo lugar, Señor, haciendo la obra, y que tu palabra, Señor, aún a través de estos medios se extiende, Señor, hacia todo lugar. Te rogamos, Padre, Señor, que hoy tu palabra vivifique nuestro espíritu, Señor, y nos lleve a tener cierto tipo de esperanza y que responda, Señor, a las preguntas, Señor, que pueden haber en los corazones. Hoy te alabamos, precioso Rey, te bendecimos, mi amado Jesús, y te damos a ti la alabanza y la adoración en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les bendecimos a todas las personas que se están conectando en este día. Damos gracias a Dios por cada una de sus vidas y anhelamos que la palabra de Dios sea penetrando lo más profundo de sus corazones para que podamos dar ese fruto correspondiente. Bueno, como lo venimos hablando desde la semana pasada, seguimos tratando el tema de la obra del Espíritu Santo. Hoy vamos a saltar al libro de Daniel para que por favor usted me acompañe, vaya buscando desde ya. En el capítulo 6, por favor, vamos a ver lo que el Espíritu de Dios muestra a través de las Escrituras y de lo que puede hacer no solamente a través de Daniel, sino lo que puede hacer en cada una de nuestras vidas. Yo sé que
En este mundo, nosotros como personas, aún siendo cristianos, identificamos a personas que son de renombre, ¿verdad? También identificamos a personas de autoridad. También identificamos aún inclusive el poder del enemigo y todo lo que el enemigo puede hacer aún a través de las personas. Identificamos personas importantes en esta tierra, identificamos empresarios, identificamos los altos mandos, identificamos todo lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, los que tienen un gran rango, una gran autoridad. Hemos identificado grandeza aún inclusive a través de los hombres, ¿verdad? Estas cosas nos llevan a veces a nosotros sentir que somos menos que los demás, a veces nos llevan a sentir que somos menos importantes que los demás, a veces nos llevan a pensar que ante lo que el mundo presenta nosotros no somos absolutamente nada, y así de una u otra manera estamos mostrando cómo nuestra estima está por el piso. Hemos dejado de creer que Dios camina con nosotros y que Dios está con nosotros. Y así como lo oramos ahora, hemos visto de verdad una palabra que ha marcado nuestro corazón al ver la grandeza de Dios, y es el nombre que es sobre todo nombre. Vemos cierto tipo de características, vemos ciertos tipos de nombres que el Señor menciona a través de la Escritura para que su nombre sea exaltado por encima de cualquier cosa. Estos nombres que han sido dados a través de la palabra, vemos que si su nombre es sobre todo nombre que ha sido dado sobre él, pues podemos ver que aún esas cosas que nosotros hemos tratado de expresar con nuestras propias palabras, como lo trataron de expresar estos hombres, vemos que aún así el Señor está por encima de todas estas cosas. Y si está por encima de todas estas cosas, está por encima de las grandes autoridades que puedan haber hoy en día a nivel mundial como seres humanos, y podemos ver cómo aún está el Señor por encima de todo lo que tiene que ver como circunstancias. Podemos ver que Él ordena los mares, podemos ver que Él ordena absolutamente todo, y todo le obedece al Señor. Pero a través de esta escritura podemos ver a un Daniel que en realidad fue un hombre escogido para servir en este lugar, para que mostrase lo que había dentro de sí. Y nosotros vemos aún inclusive desde el capítulo 1 que Daniel fue un hombre muy importante, que fue un hombre que tuvo mayor sabiduría, que fue un hombre que tuvo mayor conocimiento e inteligencia, y que fue un hombre que estaba verdaderamente preparado para todo lo que el rey quería en este momento. Sin embargo, por allá en el capítulo 6, Daniel tiene un enfrentamiento precisamente no solamente con el rey de aquella época, que era Nabucodonosor, sino también con todas y cada una de las personas que le tenían envidia, pero que en ese lugar también eran personas de renombre, eran personas importantes, pero eran personas que buscaban estar al lado del rey, quizás con una intención personal, sí, pero a la vez tratando de mostrar que sobre ellos no había ningún otro ser. Y pues al ver el poder que venía de Daniel, que no era precisamente del mismo espíritu que ellos tenían, pues podemos encontrar que se presenta ese tipo de choque, se presenta ese tipo de envidia, se presenta ese tipo de busquémosle la caída, pongámosle la trampa. Él adora inclusive otros dioses, o él adora a otro Dios que nosotros no adoramos, y se levantó un decreto. Entonces vigilémosle, porque sabemos que si él adora a ese Dios, como lo hicieron sus tres amigos que no negaron al Señor, pues Daniel tampoco lo hará. Y cuando lo cojamos en la trampa, entonces allí vamos a decirle a Nabucodonosor: hay un decreto firmado, Daniel tiene que ser llevado al foso de los leones. Y es una posición quizás a la que día tras día nosotros nos encontramos.
En este capítulo 6 y en todo este libro podemos ver la unción que precisamente Daniel tenía para hacer la voluntad de Dios. Pero no solamente la unción, era un hombre que estaba convencido de que el Espíritu de Dios estaba sobre su vida. A veces a nosotros nos falta ese tipo de convicción. No es una fe falsa. A veces tenemos cierto tipo de fe que en realidad no va al caso, pero sí el saber que Dios está conmigo, y si Dios está conmigo, que se haga la voluntad del Señor, pero aún así yo sé que el Señor hará algo especial en mi vida. A mí me gusta mucho este capítulo 6, el poder ver cómo Nabucodonosor aún se encuentra en un momento de angustia, y él sabía dentro de sí que Daniel tenía algo especial. Él sabía que el Dios que adoraba a Daniel era un Dios real. Él sabía que si perdía a un hombre como estos, iba a perder algo sobrenatural que le iba a necesitar allí en sus filas, y que le iba a necesitar como uno de los hombres más importantes para aquella época y para aquel lugar. Sin embargo, este hombre se encuentra en agonía, se encuentra en desespero, no puede dormir. Llevan a Daniel al foso de los leones, y este hombre le dice: que tu Dios te salve, que tu Dios te ayude. Y este hombre, desde el no poder dormir, Nabucodonosor, aunque creía y adoraba a otros dioses, estaba ansioso de que llegase la mañana y poder ir y correr y mirar a ver qué había pasado con Daniel. Y efectivamente podemos ver el respaldo que Dios trae sobre la vida de este varón. ¿Y por qué pasa todo esto? Mire lo que dice la palabra del Señor en el versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Este espíritu superior nos lleva a nosotros no a identificar que nosotros somos más grandes y somos más poderosos. Yo creo que hemos aprendido bastante de esto, y debemos de quitarnos de nuestra cabeza títulos, y debemos de empezar a evaluar nuestras vidas y a considerar que en realidad nosotros no somos nada. Una de las cosas que a mí me impresiona bastante dentro del evangelio, y es que aunque el Señor haya constituido pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros, nos damos cuenta que en los evangelios el Señor nos dice que nuestro nombre será el nombre como inútiles. Y uno dice: pero ¿por qué el Señor piensa de esa manera si nosotros tratamos de hacer la voluntad del Señor? Y el Señor responde, dice: porque todo lo que ustedes hacen no lo hacen, ustedes todo lo que hacen lo hacen porque yo se los digo. No lo hacen por iniciativa propia. Ustedes son personas que cada día están haciendo las cosas que yo le mando a hacer, y si no, no podría ser posible. Y en realidad todo esto es verdad. Si vemos de dónde nos sacó el Señor, pues estábamos perdidos. Nadie creía en nosotros. Pero podemos ver aún algo muy importante, y es que cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, el Señor empieza una renovación tan especial y una transformación tan sobrenatural, que lo hace a través del Espíritu Santo. Pero es ver cómo el Señor nos respalda a cada uno de nosotros, sin importar si estamos enfrente de personas de autoridad o no, si personas de renombre o no. Creo que nosotros tenemos la mayor autoridad, y es la autoridad del Espíritu Santo que está sobre nuestras vidas. Me gusta porque aún pese a un lugar que había solo maldad, idolatría, en donde solo había orgullo, vemos a un hombre como lo es Nabucodonosor, queriendo colocar a Daniel sobre todo el reino. Pero para eso tenía que enfrentarse a estos gobernadores, tenía que enfrentarse a los sátrapas, tenía que enfrentarse a los hechiceros, tenía que enfrentarse a los astrólogos, tenía que enfrentarse a unas líneas que estaban allí muy fuertes y poderosas a la vez. Pero vemos que el Señor respalda a Daniel en absolutamente todas las cosas. Yo no sé por qué a veces nosotros tenemos muchos temores. Yo no sé por qué nosotros a veces permitimos
que el enemigo entre a atacar nuestras vidas y nos cause a nosotros inseguridad. Yo no sé por qué muchas veces cuando nosotros estamos enfrente de personas que son importantes, a veces nos da cierto tipo de temores o nervios, pero acá podemos ver que aún así, con todo eso, el Espíritu de Dios, que es superior, está sobre cada una de nuestras vidas. Estuvo sobre la vida de Daniel y el Señor respaldó a Daniel durante toda aquella época, durante todo aquel tiempo, aún inclusive para cuando ellos experimentaron libertad, el Señor toma a Daniel para que el pueblo de Israel ya tenga presente de que una vez más ellos van a ser libres, que habían llegado los tiempos, y el Espíritu de Dios le muestra, le revela que precisamente había llegado el momento. Pero aquí en toda esta historia podemos ver a un Daniel cómo se mantiene y cómo cree que el Señor está allí respaldándole en todas las cosas. Mis amados, ¿cómo nos encontramos cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos cada uno de nosotros? ¿En quién realmente hemos creído? ¿Quién está en cada una de nuestras vidas? ¿Qué sabemos nosotros respecto al Señor? ¿De verdad creemos que Él nos respalda? ¿De verdad creemos que el Señor está allí para guardarnos aún inclusive de nuestros enemigos? Me gusta algo en particular, y es que Daniel es llevado a la fosa de los leones, y podemos ver en Pedro que el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero hay algo superior a todas estas cosas, y dice la palabra que el Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá, del león de Judá, como identificación, como marca. Tenían al león de Judá, y es el Señor el que está por encima de todo tipo de adversarios, de todos nuestros enemigos. Aunque nuestros enemigos nos quieran buscar la manera de caer, aunque nuestros enemigos nos quieran poner lazo, aunque Satanás nos quiera poner trampa, aunque veamos que hayan personas que de verdad quieran hacernos daño, solo el Señor será quien defienda nuestras vidas, porque ese Espíritu superior está sobre nosotros. Y si Él está con nosotros, dice la palabra, ¿quién está contra mí? Y esto es algo especial, porque yo no encuentro la manera del por qué desesperarme. Yo no encuentro la manera del por qué angustiarme. Yo no me imagino Daniel después de este decreto quizás diciendo como muchos dicen, pensando como muchos piensan hoy en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo. Ay, ¿qué me va a suceder esta noche? Me van a matar, me van a comer los leones. ¿Qué hago? ¿Será que preparo una salida? ¿Será que me escapo? ¿Será que les pongo una trampa? ¿Será que acabo con todos? ¿Qué hago? El Señor me abandonó, no me dejó, el Señor no está conmigo. Pues déjeme decirle que Daniel se encontraba en tanta tranquilidad que tenía como la convicción y sabía que el Señor no lo iba a dejar en vergüenza. Y precisamente sucedió así. El Señor no lo dejó en vergüenza. El Señor estuvo allí respaldándole en todo momento. Entonces, mis amados, yo creo que el Señor a cada uno de nosotros nos está dando esa capacidad de poder creer y de poder confiar. La obra del Espíritu Santo es superior sobre cada una de nuestras vidas. Así que ante cualquier cosa, sé que el Señor te respaldará. Es necesario tener paz, es necesario tener confianza, es necesario aprender a descansar en Él, es necesario aprender a esperar en Él. Y como siempre lo hemos dicho nosotros, Él hará. Acompáñeme por favor y vemos allí a través de Joel, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, esta en realidad es una palabra profética muy, pero muy hermosa, y es una palabra en donde muchos de nosotros hemos aprendido a descansar y en donde hemos podido ver la unción del Espíritu de Dios. Dice Joel, esto está en el versículo 28 del capítulo 2, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y
y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Si nosotros nos damos cuenta del contexto en realidad y de todo lo que pasó allí lo único que hubo fue una devastación en la tierra por causa de la langosta. Si nosotros nos podemos dar cuenta, la palabra del Señor habla de todo lo que vino a destruir la tierra, pero el Señor extendió su misericordia para librarlos y a la vez nos da una palabra profética que ha sido dada también al pueblo de Israel, pero esto tiene que ver con los tiempos también futuristas. Si nosotros vemos esta palabra tan preciosa, la toma el apóstol Pedro en el Pentecostés cuando hubo una manifestación poderosa del Espíritu Santo en donde cayó sobre muchísimas personas y el Espíritu de Dios tomó a muchos y empezaron a hablar en lenguas. Ahora, si nosotros vemos todo lo que el Señor quiere traer sobre cada una de nuestras vidas, vemos que el Señor traerá ese respaldo. Yo puedo encontrar a través del Espíritu de Dios grandes cosas como dones para la obra del Señor. Nosotros podemos ver a los apóstoles en aquel momento cuando descendió el poder del Espíritu Santo y cómo en medio de esa labor y en medio de ese evangelismo y en medio de la predicación el Señor les respaldaba de una manera sobrenatural. Todas estas cosas han venido menguando, dice la palabra del Señor, que todo esto dejará de suceder, que todo esto menguará, pero yo sé que habrá un momento específico donde esta palabra que aún ha sido dada desde muchísimos siglos hacia atrás se cumplirá una vez más. Habrá una manifestación de su poder de una manera sobrenatural. Habrá un tiempo específico en donde el Espíritu de Dios será derramado sobre esta generación y veremos cómo nos tomará el Señor y obrará con poder. Yo creo que la presencia de Dios en cada una de nuestras vidas será derramada a medida que nosotros deseemos más de su Espíritu. Ahora, yo entiendo y yo creo que al creer en el Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios viene sobre cada una de nuestras vidas como señal. Usted ya sabe qué es creer, ¿no? Usted ya sabe qué es ser una persona que se volvió devota. Usted sabe que creer es una persona que se ha determinado a caminar con Cristo cueste lo que nos cueste, ¿cierto? Y por eso, al saber todas estas cosas, el Espíritu de Dios ha sido derramado sobre nosotros. La palabra de Dios habla de una multiforme gracia que será dada a cada una de nuestras vidas. Y esta gracia no solamente tiene que ver con salvación de nuestros cuerpos, esta gracia tiene que ver aún inclusive con los dones que el Señor quiere ofrecernos de una manera individual. Este derramamiento de su Espíritu nos lleva a poder identificar cómo aún nuestros hijos tendrán dones precisamente para el tiempo presente. Yo puedo ver inclusive en mis hijos que hay algo especial para la obra y el propósito de Dios. Ahora, empezando quizás sus vidas y viendo tantas cosas que el mundo les atrae, es más difícil para nosotros tratar de introducir a nuestros hijos en el Evangelio. Yo sé que si usted tiene hijos me logra comprender, pero yo en lo personal trato de ser esa persona de que llegue un momento en que tengan que ser temerosos y respetuosos ante todo lo que tiene que ver con el Evangelio del Señor. Y yo sé que nosotros como sacerdotes tenemos que estar en casa enseñando a nuestra familia, pero a la vez, si es necesario,
disciplinando a nuestra familia, y esto va a llevar a que cada uno de ellos pueda recibir del Espíritu de Dios este tipo de dones. Yo sé que cuando se habla de temas proféticos no es venga yo le hablo al oído y venga yo le digo qué le va a pasar de aquí a mañana. Eso parece más un espíritu de adivinación. Pero si yo hablo de un tema profético, estoy hablando de algo en particular, y es de la predicación de su palabra. Dice: mi espíritu estará sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Los ancianos soñarán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. Habrá una manifestación del poder del Espíritu de Dios para mostrar en realidad todo lo que está sucediendo y todo lo que puede suceder. Aún sobre todas aquellas vidas que han sido esclavas, también recibirán el Espíritu de Dios. Y nosotros somos siervos también, nosotros y las mujeres son siervas también, en donde el Espíritu de Dios también será derramado. Y qué bueno que llegue un momento de esa manifestación para que todo ojo pueda ver, toda persona pueda ver que la presencia de Dios es la presencia transformadora, libertadora y salvadora. Me gusta lo que pasó en el Pentecostés, porque precisamente mientras se predicaba la palabra del Señor, el Espíritu de Dios descendió. Aún inclusive los incrédulos podían ver, los incrédulos podían preguntar, los incrédulos decían: ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros los judíos? Las personas importantes decían: ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y Pedro les decía: arrepiéntanse y bautícense. Y esto era algo tan poderoso que solamente podía llevarse a cabo por la obra del Espíritu Santo de Dios, que había tomado en aquel momento y en este caso la vida de Pedro. Y hubo la manifestación gloriosa de aquel momento, pero todo esto fue profetizado siglos hacia atrás, en donde el Señor tomó al profeta Joel para decirles: después de todas estas cosas derramaré de mi espíritu. Es lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Vamos rápidamente a Miqueas, por favor, capítulo 3. Versículo 8, dice la palabra del Señor: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Acá podemos ver las acusaciones que habían directamente hacia los dirigentes de aquella época, hacia los pueblos, sacerdotes, todo lo que se había constituido dentro del pueblo de Dios como una jerarquía, pero a la vez personas que no estaban haciendo lo bueno delante del Señor. Y sé que la casa de Jacob en algún momento se convirtió en abominación, sé que en algún momento se convirtió en perversión, pero se necesitaba una persona llena del Espíritu Santo para hablar precisamente que todas las cosas que ellos estaban haciendo, las estaban haciendo mal, y que para los ojos de Dios era algo que se había salido de control ante lo que Él ya había estructurado. Me gusta aquí porque habían hombres que se levantaban a refutar sus conductas, a que lo que habían dejado como costumbre los había llevado al pecado y a la maldad, y era necesario que alguien fuera lleno de la fuerza, fuera lleno del poder y tuviera la capacidad de poder enfrentarlos, aún así sabiendo que podían perder su vida. Sin embargo, este hombre dijo: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza. ¿Para qué? Para denunciar. Hay cosas que en realidad dentro del pueblo de Dios no están bien. A veces nosotros decimos que no es bueno hablar de otras congregaciones, que no es bueno hablar de otros pastores, que no es bueno hablar de otros líderes, que no es bueno hacer esto, que no es bueno hacer lo otro, pues el Señor los escogió. Y sí tomamos textos para estos, como sucedió con David y Saúl, y hacemos todo este tipo de cosas y de rollos, pero
no nos está mal predicar la palabra del Señor para que el pueblo de Dios no sea engañado y para que a la vista de la luz de las Escrituras muchos tengan claridad ante lo que es verdaderamente el mensaje del Señor. Nosotros, si estamos llenos del Espíritu de Dios, nos va a llevar a predicar una buena palabra, pero en su momento a hacerle frente a aquellas personas que persisten y consisten en seguir llevando un evangelio que se ha convertido en un evangelio totalmente desvirtuado, en donde se han levantado herejías, en donde se levantan, como lo dice en el Nuevo Testamento, falsos profetas, en donde vemos que hay falsos maestros, en donde vemos que Satanás está tomando todas estas cosas para, entre comillas, levantar una iglesia que dice ser de Cristo, pero que en últimas están haciendo una serie de prácticas que no son bíblicas. Entonces, habrán momentos en donde tengamos la oportunidad y la capacidad de hacerle frente a todas estas cosas y enseñar la palabra de Dios como es debido. A veces pensamos que no tenemos tal capacidad, a veces pensamos que no tenemos tal autoridad, a veces pensamos y decimos, pero ¿quiénes somos nosotros? Pero en realidad nosotros tenemos que hacerle frente a todas estas cosas porque la palabra de Dios, discúlpeme lo que voy a decir, se ha pervertido. La palabra de Dios se ha adulterado. ¿Usted sabe lo que es eso? La palabra de Dios se ha prostituido. ¿Usted sabe lo que es eso? Por eso nosotros debemos tener cuidado. Yo decía algo el fin de semana pasado. Nosotros no es que nos consideremos la iglesia perfecta, porque iglesias perfectas no hay. Nosotros no es que seamos los únicos sobre la faz de la tierra que tratan de predicar la palabra del Señor, como está escrita. Pero aún así, con todo eso, como le compartí a algunos hermanos, yo cada vez que estoy en este lugar, sin importar si son tiempos devocionales, sin importar si es una predicación, sin importar si es un matrimonio, sin importar si es un bautismo, sin importar si es una ceremonia, dentro de mí hay algo que quizás había en David y hay temor y temblor por tratar de predicar la palabra del Señor y hacerlo con el respeto debido, hacerlo cada día más con esa responsabilidad que me ha sido dada de tratar de mostrar el evangelio sincero y el evangelio real. Por eso yo decía la semana pasada que muchas personas, en su afán de quererse congregar porque tienen la necesidad, créame que si usted tiene la necesidad, yo más, pero a veces terminamos por cometer el error de estar en un lugar en donde precisamente no está el Espíritu de Dios. No está el Espíritu de Dios. Y allí tratamos de levantar nuestra cabeza y allí nos esforzamos demasiado y allí estamos mirando a veces del porqué de nuestras vidas, cuando sabemos que si el Espíritu de Dios está sobre mí, está precisamente para darme esa fuerza, para darme esa capacidad y para levantarme precisamente y poder mostrar qué es lo que es verdaderamente el evangelio del Señor. Así que como Pablo le predicaba a Timoteo y a Tito y le decía, tenga presente todas estas cosas porque en estos postreros tiempos se levantarán falsos maestros. Lo predicaba también el apóstol Pedro y les decía, tengan cuidado porque dentro de las iglesias, cuando entren este tipo de personajes, se van a dar cuenta que van a tomar el evangelio pero van a introducir sus mentiras, van a empezar a desviar el mensaje y no solamente eso, van a permitir que dentro de la casa del Señor se realice cualquier tipo de pecado. Pero vaya sorpresa, en el libro de Apocalipsis encontramos que las 7 iglesias, quizás no todas, ninguna perfecta, pero sí vemos algo en particular, y es que en algunas iglesias se permitió la perversidad y se permitió aún inclusive el pecado y dejaron de predicar el evangelio de salvación. ¿Qué estamos haciendo nosotros para este tiempo?
realmente predicando el evangelio de salvación o estamos realmente predicándole a las personas en la emoción? Allí no está el Espíritu de Dios. Allí no está el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en donde precisamente se esté hablando de un mensaje que a través del Espíritu de Dios me convence de pecado, de justicia y de juicio, lo que me determina a mí y me lleva a mí a alcanzar salvación. Eso es lo que yo realmente necesito escuchar. Y Miqueas fue un hombre que se levantó a profetizar la palabra de Dios ante un pueblo que estaba lleno de maldad, lleno de pecado, y le dijo: hey, por el camino en que ustedes van muy mal y van hacia la perdición y van precisamente a experimentar lo que es el lamento, lo que es el sufrimiento. Entonces, o enderezamos nuestros pasos o miramos qué hacemos, porque en realidad yo tengo que anunciarles que todo lo que ustedes están haciendo está muy mal. Y hablando de esa fuerza y hablando de ese poder, podemos encontrar a un Zacarías. En el capítulo 4, versículo 6, hablando de algo glorioso. Dice la palabra del Señor que entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Ha escuchado usted ese proverbio que dice que nosotros ensillamos al caballo, nos alistamos para la batalla, pero el Señor es el que da la victoria? Pues precisamente así es que nosotros, en la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, podemos ver que nada ni nadie podrá detenernos. A mí me gustan mucho las palabras que tomó David en medio de circunstancias bastante difíciles, porque él sabía que estaba siendo perseguido para ser destruido. Y no lo perseguía cualquier persona, lo perseguían ejércitos, lo perseguían reyes, lo perseguían multitud de personas para poder matarle. Pero él decía que aunque un ejército acampe contra él, no temerá mal alguno, porque el Señor está con él. Y es poder mostrar cómo la presencia de Dios le respaldaba en todas las cosas. Aún siendo muy joven, este hombre, al ver 2 ejércitos en medio de un ring, en medio de un lugar en donde se iba a llevar a cabo una pelea y el que perdiera iba a ser esclavo del otro, nos damos cuenta el gran temor que había inclusive en el ejército de Israel, encomendado por o dirigido por Saúl, ¿verdad? Pero no había ningún hombre que le hiciera frente a este Goliat. Y vemos a David que simplemente fue a llevarle alimento a sus hermanos, y al ver esta situación tan vergonzosa se levanta y dice: pues yo iré, yo no tengo ningún miedo, el Señor siempre ha estado conmigo. Y el rey le dice: pero ¿cómo vas a ir tú, siendo tan joven, tan chiquitico, oliendo a pura oveja, oliendo a feo? No, hermano, póngase serio. Si no vamos ninguno de nosotros, que estamos preparados y capacitados, ¿usted cómo? Y David le dice: pero es que el Señor a mí me ha respaldado. Yo he matado osos, yo he matado leones, yo he cuidado las ovejas de mi padre, yo no he permitido que ninguna sea destruida, y vienen fieras salvajes a tratar de matarlas, pero yo no lo permito, y el Señor ha estado conmigo. Y por lo menos póngase una armadura, David, y se la pone. Ni buena le quedaba, pesada, hasta pesada le quedaba. Sin embargo, no había otra solución. No había otro que hiciera frente, ni siquiera el rey. Entonces vemos a un David que dice: yo no vengo contra ti ni con espadas, ni con absolutamente ningún tipo de armas. Es más, ni siquiera vengo con un ejército. Yo vengo es en el nombre de Jehová de los ejércitos, y Él me defenderá. Y nos damos cuenta cómo Goliat se burla de este hombre, pero a la vez nos damos cuenta que David le dice: hoy el Señor me lo ha entregado, y hoy te cortaré la cabeza para que las aves se la coman. Y podemos darnos cuenta cómo el Señor
de una manera sobrenatural le respalda a David. Y esa era la confianza que había en él, aún para poder resistir y aún para poderle hacer frente a sus enemigos. A veces nosotros pensamos que no tenemos tal capacidad. Pues quiero decirte algo, que aunque quizás nuestra cultura, nuestra nación no es de levantar este tipo de guerras, si nosotros estamos en el cristianismo tratando de batallar una vida espiritual que ha sido bastante compleja, pero que a su vez el Señor nos respaldará, porque dice el Señor, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. A veces podemos creernos los más grandes y los más fuertes. Como siempre lo he dicho, a veces pensamos que porque van muchos al gimnasio, entonces tienen tal fuerza. A veces creen que porque tienen tales títulos, entonces pueden pasar por encima de los demás. A veces pensamos mil cosas, pero en realidad nada de esto es válido si la presencia de Dios no está en nuestras vidas para respaldarnos. Así que, mi amado, usted es esa persona que ha sido escogida por el Señor para que no tengas ningún tipo de temor, para que tengas que enfrentarte a tus adversarios, para que puedas ver cómo el Señor traerá respuesta a tus problemas, para que puedas encontrar que todo esto se soluciona es por medio del Espíritu del Señor, y lo afirma Él. Lo afirma Él. Es una firma de parte del Señor. Tranquilo, no necesitas ejércitos. Tranquilo, no necesitas de tus fuerzas. Necesitas de mi espíritu, y así serán vencedores. Amén. Denle en gloria al Rey de Reyes en esta hora, porque sé que el Señor vive y reina sobre nuestras vidas, y Él está allí para defendernos de cualquier tipo de situación. Vamos a orar en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan especial. Sabemos, Señor, que es un tiempo de gloria y de bendición, Señor. Gracias, Señor, porque la obra de tu Espíritu, Señor, está allí sobre nuestras vidas, obrando de una manera sobrenatural. No vivimos, Señor, en la emoción. No vivimos, amado Rey, Señor, tratando de desarrollar una vida espiritual en nuestras propias fuerzas. Vivimos, Señor, el Evangelio, creemos, Señor, en tu palabra, caminamos, Señor, contigo, porque no necesitamos nada más que tu presencia. Tu presencia, Señor, ha de ir con nosotros a todo lugar. Tu presencia, Señor, nos dará respuesta, nos dará sabiduría. Tu presencia, Señor, nos defenderá. Tu presencia peleará por nosotros. Tu presencia, Señor, hará cosas sobrenaturales, porque levantaremos, amado Rey, Señor, una iglesia, Señor, que sea o que esté conformada, Señor, bajo los parámetros bíblicos, precioso Rey, Señor, y allí podamos edificar una iglesia, Señor, conforme a la Escritura, Señor, que tengamos, amado Rey, que hablar de ella, Señor, y aún hablar de los falsos maestros, aún hablar de los falsos profetas que dicen llamarse, amado Rey, Señor, personas, Señor, que predican la palabra, pero que en última, Señor, la han tomado, Señor, simplemente para un beneficio, Señor, más personal, Señor. Padre, yo te ruego y te pido, Señor, que cada día prepare, Señor, nuestras vidas, y así como lo hablaste, precioso Rey, Señor, a través, Señor, del profeta Joel, Señor, del profeta Miqueas, podamos, Señor, ser personas, Señor, que cada día, Señor, hacen frente, Señor, a cualquier tipo de situación. Que el derramamiento de tu Espíritu, Señor, sea sobre cada vida, y que cada vida, Señor, sepa manejar los dones, Señor, de la mejor manera, Señor, como lo dice la Escritura. Hoy te ruego, Padre amado, Señor, que tu Espíritu, Señor, sea obrando, Señor, sobre cada vida, llenando, Señor, cada vida, y podamos sentir, Señor, esa unción tan especial, precioso Rey, porque sabemos que por medio tuyo se constituirán cosas gloriosas, cosas nuevas, Señor. Todas aquellas cosas que sucedían en la antigüedad, para estos tiempos, Señor, no hay nada ajeno. Quizás hay algo muy real, y aunque quizás no se practique tanto el pecado y no se permita en las iglesias,
Sí, se ha pervertido, Señor, tu palabra, por lo que te pedimos, Señor, que limpie, Señor, todas estas cosas, que limpie, Señor, los altares, que limpie los corazones de los que dicen ser pastores, de los que dicen ser evangelistas, y que prediquemos una palabra sana, una palabra que alimente nuestro espíritu, una palabra que nos lleve a salvación. Y aunque tengamos que hacer frente, Señor, a espíritus engañadores, a demonios, inclusive a temas, Señor, que tratan, Señor, con Satanás, pues hoy, Señor, creemos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor, y destruirás, Señor, todas estas potestades, amado Rey. Yo te doy gracias porque seguimos, Señor, en pie de lucha, Señor, seguimos hacia avanzando como un gran ejército, creyendo, Señor, en tu poder, creyendo, Señor, en tu grandeza, y sé que tú nunca nos soltarás. ¿Por qué? Porque habrá ese espíritu superior que hubo en Daniel sobre cada una de nuestras vidas, en donde nunca nos dejarás avergonzados. Gracias por tu presencia, te alabamos, mi amado Rey, te bendecimos, mi amado Jesús, y te damos a ti alabanza y adoración en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese espíritu que estuvo sobre ellos está sobre cada una de nuestras vidas, así que no hay que detenernos, hay que seguir hacia adelante creyendo que el Señor está con nosotros. Bueno, mis amados, bendecirles en este día, agradecerles por creer en nosotros, en el ministerio, por seguir hacia adelante. Como lo hemos dicho en estos días, ténganos un poquitico más de paciencia. Estamos mirando a ver cómo evoluciona esto. Por ahí en 1 mes, 2 meses estaremos abriendo nuevamente la iglesia, pero en realidad queremos hacer las cosas bien y queremos que el Señor nos guarde de una posible segunda oleada de virus que viene precisamente por no cuidarnos. Pensamos que porque estamos afuera, entonces, o nos dieron libertad, lo hablamos el día domingo, se nos abrieron las puertas, pero precisamente para buscar el mal allí afuera. La palabra de Dios me habla que la prudencia me lleva a mí a ver el peligro y apartarme de ello. Así que estamos tratando de proteger a la iglesia precisamente de todas estas cosas, y estamos a la expectativa en realidad de lo que va a suceder en el mundo entero a través de este virus. Estamos orando y clamando mucho para que el Señor sea guardándonos a cada uno de nosotros y ayudándonos en esta situación. De que la iglesia se tiene que abrir, se tiene que abrir. Hablo de la nuestra, ¿no? Se tiene que abrir. Pero hagamos las cosas bien hechas, ayúdenos a orar, ténganos un poquito de paciencia, y aguantamos lo más, aguantemos lo menos, porque yo sé que el hacer el bien las cosas es lo que trae el respaldo de parte de Dios. ¿Listo? Lo otro, que no olviden tomar a sus amigos, familiares, ustedes, si de pronto no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que por favor lo podamos hacer. Necesitamos 1000 suscriptores de una manera acelerada para poder trabajar por YouTube, porque hay canales como estos, que este canal ha sido de gran bendición para poder transmitir la palabra, pero sé que están o van a molestar por los temas de la alabanza, no se podrán levantar alabanzas ni cánticos, pero aún así seguiremos transmitiendo hasta donde nos sea permitido, nos sea necesario. Para transmitir por YouTube necesitamos en realidad 1000 suscriptores, y si usted puede hacerlo, tomar a su familia, lo puede hacer. Yo he visto cómo muchas personas están intentando invitar a otros para que se suscriban. Vayan después de esta transmisión a YouTube, se suscriben, siguen nuestra página de Facebook, le dan me gusta, también es importante, y así poder seguir trabajando de una manera fiel a través de estos canales que el Señor nos está permitiendo. ¿Listo? No olvide que de lunes a viernes tenemos nuestro devocional 6 de la mañana, y este domingo a las 9 de la mañana, en donde estaremos llevando un mensaje que traerá gran enseñanza sobre nuestras vidas. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos mañana, si el Señor lo permite, una vez más a las 6 de la mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Chao, chao.